Esta secuencia llega gracias al Dr. Marcelo Belit, especialista en fertilidad humana. Citas al 435-5475, 435-6046, 435-6759. Síguelo en Facebook como Dr. Belit. Atención, amigas oyentes, en general a todos mis oyentes, quiero que presten mucha atención porque cada día en este blog aprendemos muchísimo. Muy buenos días, doctor Marcelo Belit, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias por la invitación una vez más y hoy vamos a hablar de la salud femenina. Hoy vamos a hablar de un método diagnóstico conocido como la histeroscopía. ¿Qué es la histeroscopía? ¿Qué es la histeroscopía? Histero quiere decir útero. Oscopía quiere decir visualización. Es la visualización del útero. Entonces, nosotros habíamos conocido que durante el examen físico de una señora, ¿no es cierto?, durante su atención en el consultorio, nosotros podíamos examinar a la señora poniéndole un espéculo, que es lo que la gente, o sea, le dice, digamos, en la calle, el popular pato, ¿no es cierto? Eso solamente es para ver el cuello uterino. Después habíamos utilizado un ecógrafo, que los ecógrafos han sido bidimensionales y tridimensionales para ver el útero, para ver las trompas y para ver los ovarios. Pero nunca hemos visto el útero por dentro. Generalmente nos ha bastado siempre tener que poner anestesia a la paciente y llevarla a una sala de operaciones para poder introducir una cámara de televisión. Y hoy en día la tecnología avanza tanto que esta cámara de televisión ya está al alcance de nosotros para poderlo hacer en el consultorio. Es decir, la señora totalmente consciente. La señora va a poder ver en un televisor como si le hicieran una endoscopía, o sea, por el esófago, pero a través de vagina entrando por el cuello uterino y ella va a poder ver el útero por dentro. ¿Existen varios tipos de histeroscopía? Esa es la histeroscopía diagnóstica. Si nosotros encontramos algo malo en esta histeroscopía, procederemos a una histeroscopía quirúrgica. Ahí sí nos hace falta, digamos, la realización con anestesia. Pero, por ejemplo, esta histeroscopía, ¿para qué nos va a servir? Uno, podemos ver si un dispositivo intrauterino está bien colocado. Dos, en aquella paciente, por ejemplo, que tenga sangrado no acorde a su patrón menstrual. 3, aquella paciente que regle en demasía y que la ecografía nos sugiera que puede tener un fibroma. 4, antes de un procedimiento de fertilidad para saber dónde vamos a colocar al embrión. 5, como secuela, por ejemplo, de un legrado uterino. Le realizamos un legrado a una paciente, la paciente tuvo después un trastorno en su menstruación, de repente le hicieron un huequito, de repente le hicieron una cicatriz más copiosa y nosotros vamos a poder determinar qué es lo que tiene. O sea, siempre le digo a usted, Gloria, ningún método diagnóstico vino a reemplazar al otro medio diagnóstico, vino a agregarse y a puntualizar y a avanzar un poco en la parte médica. Para quienes son muy temerosas, porque es realmente todo un método bastante invasivo, ¿no es Correcto, así? Exactamente, esa es la palabra perfecta. ¿Qué le podríamos decir para que puedan acallar un poco, atenuar el temor y someterse? Que no es doloroso. Que no es doloroso. ¿Se necesita anestesia local? No, ni siquiera. Tampoco. ¿Tú sabes cuánto tiene la punta de la cámara? 1.1 milímetros. O sea, es casi del ancho de las guías de la T de cobre, que no estorban absolutamente para nada. ¿Hay algunas mujeres que no aplican para este método? Aquellas pacientes, por ejemplo, que pueden ser menopáusicas, cuyo cuello es muy estrecho. Muy estrecho, entonces es difícil, hace falta hacer una preparación previa. Pero esto se puede hacer o con gas o con líquido. Se va insuflando pequeños pulsos de gas, de CO2, y eso va comenzando a abrir el cuello, el orificio cervical, hasta que abre la perita, que es el útero. Uh-huh. Hay algunas, para las mujeres que se han sometido a un método con el uso de la T de cobre, ¿se les puede extraer la T de cobre a través de la histeroscopía? Se le puede ver, por ejemplo, si está incrustada. Tú sabes que dentro de los dispositivos intrauterinos existen varios tipos de dispositivos intrauterinos con varias formas y varios agregados, algunos componentes. La T es de cobre, por ejemplo, pero existen, por ejemplo, anticonceptivos que tienen cápsulas hormonales, anticonceptivos que no tienen la forma de T, de Y, de 7, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces estos dispositivos intrauterinos pueden moverse y ahí uno es donde explica, por ejemplo, que la paciente salió embarazada con una T de cobre, porque la T se desplazó. Entonces, yo he podido, por ejemplo, realizar histeroscopías en embarazos muy precoces con el dispositivo intrauterino colocado. He entrado con la cámara de televisión, he visto dónde está implantado el embrión, dónde está el dispositivo intrauterino y con una pinza muy finita que viene con el mismo histeroscopio, retirar la T
para que el desarrollo del embrión se pueda manifestar. Porque a veces los embarazos que se producen con un dispositivo intrauterino pueden producir la compresión de algunos fragmentos del embrión y alterar el desarrollo. Por ejemplo, un niño puede salir sin un bracito porque la T está empujando. ¿Desde cuándo usted practica la histeroscopía? De hace 5 años. Sí, de hace 5 años. Es sumamente novedoso porque el poder hacer una ecografía y ver el útero te va a decir la forma que tiene el útero, pero no te va a decir qué calidad de glándulas tiene, si puede alimentar o no puede alimentar una futura gestación, qué características tiene ese endometrio. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la dismenorrea, que es el dolor menstrual, el dolor que presenta la paciente cuando presenta la menstruación. Una de las características que tiene varias causas, ¿no? Que tiene muchas causas, puede ser desde un dispositivo intrauterino, puede ser hasta un fibroma uterino, pero existe una de las causas que se llama una endometritis. El endometrio es la capa interna que tapiza el útero por el interior y que cada 28 días se desprende con forma de menstruación. Los antiguos decían que era el llanto del útero al no haber sido gestado en ese mes, una visión sumamente romántica. Pero digamos, el endometrio puede inflamarse y convertirse en una endometritis. Ajá. Y la endometritis solamente se diagnostica por la histeroscopía. Entonces tú le puedes curar un dolor menstrual a una niña o a una mujer con vida sexual activa con 7 días de antibióticos, porque aparte puedes hacer hasta un cultivo de la cavidad interna. ¿Alguna recomendación final? La recomendación final es que los procedimientos que nosotros tenemos en nuestros consultorios, digamos, cada vez van avanzando más. Ya casi es inconcebible un consultorio médico que no tenga un ecógrafo, ¿me entiende? Ya se parece muy... O sea, parece muy rudimentario el que uno llegaría a solamente hacer un tacto vaginal, ¿no es cierto? Ya existen los ecógrafos tridimensionales, existen los histeroscopios como medios de visualización, e incluso a través de la histeroscopía, Gloria, que es una maravilla, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer una ligadura de trompas en consultorio. Hay un método que se llama el Essure, que es como un pequeño resorte que uno introduce en el orificio de las trompas, o sea, cuando comienzan las trompas. Y eso lo puedes hacer por histeroscopía en un consultorio, sin anestesia, sin necesidad de someter al riesgo anestésico a una paciente. Muy bien, nos quedamos ahí. Vamos a dar el número telefónico del consultorio del doctor Marcelo Bellit. Es el 435-5475. Cualquier información también pueden acceder a través de su página web www.marcelobelit.com.pe. Lo tendremos el jueves, ¿no es así? De todas maneras, y que nos escriban los temas que quisieran que nosotros tratemos. Siempre nosotros nos debemos a los pacientes y no hay nada mejor que avanzar en este campo maravilloso que es la salud. Muy bien, nos quedamos ahí. Muchísimas gracias, doctor Marcelo Bellit. 11:47. Pausa y regresamos con más en Agenda Central. Esta secuencia llegó gracias al Dr. Marcelo Bellit, especialista en fertilidad humana. Citas al 435-5475, 435-6046, 435-6759. Síguelo en Facebook como Dr. Bellit.